Buenas tardes, somos el equipo que está conformado por Daniel Macías Olivares y José Luis Ferrero García. Les vamos a presentar el tema de generadores de corriente directa, ya sea en conexión independiente o conexión shunt. En primer lugar, empezaremos por la conexión independiente, la cual es esta, que también se puede conocer como excitación separable, ya que la tensión que se va a inducir para formar una corriente de campo es externa a nuestro generador. Entonces, el funcionamiento básico de este sistema es que se va a introducir una tensión, la cual va a interactuar con el campo. Al interactuar con el campo, va a tomar una corriente de campo, que esta a su vez va a generar un campo magnético que se va a inducir a la armadura. De esta manera es como puede transformar la energía y darnos energía eléctrica para la salida de VT, que es el voltaje en los bornes del generador. Este tipo de sistemas está caracterizado por tres ecuaciones. Aquí se las voy a ilustrar. La primera es la que compara la corriente de armadura con la corriente de carga. Y nos dice que es igual ya que está en el mismo borne. Okay. Después tenemos la de la corriente en campo, la cual es IF, que es corriente en campo, será igual al voltaje que le apliquemos, en este caso lo llamamos BF, entre la sumatoria de las resistencias, en este caso la R ajustable, más la resistencia de campo. De esta manera tenemos nuestra segunda ecuación. Y la tercera es para identificar la tensión que abre nuestros bordes del generador, que va a ser BT, va a ser igual a la tensión de armadura, que es EA, menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura. Y estas son nuestras tres ecuaciones características de este sistema. Después vamos a mostrar nuestra curva característica, que en este caso es la que va a comparar el voltaje en los bornes con la corriente de armadura o de carga, ya que son las mismas, tienen el mismo valor. Vamos a poner aquí primeramente tensión en los bornes y corriente a los bornes. Esta es la curva característica, la cual nos da a entender que cuando un generador está trabajando en vacío, nuestra tensión va a ser igual a la tensión inducida, ya que tiende a ser la misma. Pero a medida que nosotros le vayamos demandando corriente con nuestra carga, esta tenderá a disminuir, por lo que entre mayor corriente tendremos menor tensión en los bornes. Entonces, cada vez que aumentemos nuestra carga, se irá disminuyendo la tensión y aumentará la corriente. En esto se encuentran dos casos, el caso lineal y el caso no lineal. El caso lineal es este que se muestra aquí, que nos dice que cuando no se tiene reacción con la armadura o el inducido, se va a comportar de esta manera. Pero por otro lado, si llegase a tener reacción con el inducido, podría mostrarse algo así, que fuera
decreciendo. Y para saber esa corriente que tendríamos, se da con la corriente efectiva, la cual se calcula de esta manera. Y F será igual a nuestra corriente de campo, que es IF, menos la reacción de armadura, que es FRA, entre el número de vueltas que va a tener nuestro devanado, que sería en este caso el devanado de campo. Y ahí tenemos nuestra ecuación para este tipo. Vale. Tenemos otro tipo, el cual es... no, disculpe. Ahora lo que vamos a enseñar va a ser cómo podremos variar nuestra tensión, o sea, cómo la podemos controlar. Hay dos maneras. La primera es cambiar esta sección de nuestro generador, la cual sea más veloz o menos veloz, que se mide en revoluciones por minuto. Otra opción, que es la que nosotros usaremos, va a ser la de variar la resistencia ajustable, ya que con esta, al tener una mayor resistencia, disminuirá el voltaje de tensión aquí en los bornes, y al tener una menor, aumentará la tensión en los bornes de la siguiente manera. Vamos a hacerlo. Ahí lo tiene. Tensión en bornes y la corriente. Vamos a poner un primer ejemplo. Vamos a ajustar la resistencia, por ejemplo. Cuando ajustamos la resistencia a un valor alto, lo que va a pasar es que, cuando ajustamos la resistencia a un valor bajo, lo que va a pasar es esto. Así se comportaría. Pero por otro lado, si ajustamos la resistencia a un valor alto, lo que va a hacer es que en esta parte se va a consumir la mayor corriente de este devanado de campo. Al hacer esto, la corriente que tendremos en este sector va a ser un campo magnético menor, por lo cual va a inducir menos campo magnético a nuestra armadura y de esta manera bajaría la tensión, por lo cual se comportaría un ejemplo de esta manera. Algo así. Entonces, tenemos que a mayor resistencia ajustable, el BT va a ser menor. Y a una resistencia ajustable menor, de esta manera vamos a tener una tensión mayor. Ahora bien, supongamos que vamos a colocar nuestra carga, nuestra resistencia de carga. Esta se comporta de esta manera, va a ser una pendiente con esta misma relación, lo que nos va a dar esta forma. Aquí podemos ver unas cosas. Si nosotros tenemos nuestra resistencia baja, tenemos una tensión alta, por lo cual nuestra resistencia de carga va a estar muy parecida a nuestra tensión. Y para sacar la corriente solamente tendríamos que irnos en esta línea para saber el resultado. Pero por otro lado, con una resistencia alta, vemos que disminuye bastante nuestro voltaje y también nuestra corriente. Y de esta manera se comprueba el control de tensión. Ahora, a continuación, les voy a mostrar un ejercicio. Denme un momento para trazarlo.
Ok. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí de esta manera. Aquí está nuestro ejercicio. Vamos a ampliarlo para que sea más visible. Ok. Entonces, tenemos que este es nuestro problema. Nos dice que un generador de CD de excitación separada tiene los siguientes valores nominales: 172 kilowatts, 430 volts y 400 amperes, y una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Y aquí nos muestra nuestro circuito con sus características, tanto del de armadura y el de campo. Bueno, iniciemos. En el inciso A nos dice si el resistor variable sale reajustable en este circuito de campo del generador se ajusta a 63 ohmios. El motor primario del generador opera a 1600 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el voltaje en las terminales de vacío del generador? Ok. Empezaremos de esta manera. Empezaremos así. Inciso A. Lo primero que se debe hacer es que pongamos nuestra red total, la cual va a ser la sumatoria de los 63 ohmios con los 20 ohmios, lo cual nos va a dar una 83 ohmios. Ahí está. Tenemos, disculpen, 83 ohmios. Voy a volver a poner porque se ve muy feo. Permítanme. Ok. 83 ohmios. Ok. Después de este paso, lo que tenemos que hacer es calcular nuestra corriente de campo, la cual será IF es igual a nuestro voltaje, que en este caso son 430, voltios entre los 83 que acabamos de calcular. Y esto nos da como resultado una corriente de 5.2 amperes. Son 5.18, pero pues lo redondeamos a 5.2. Y de aquí tenemos que ir a nuestra tabla de la curva de magnetización, que es esta que les voy a mostrar. Con esos 5.2 amperes que conseguimos, vamos a mostrarlos aquí. Ok. Tenemos 5.2 amperes que nos dice nuestra curva, que a 5.2 amperes estará funcionando con 430 voltios. Ok. Tenemos el dato. Ahora vamos a aplicarlo. Es con una regla de 3, entonces para sacar nuestro voltaje de armadura, nuestra tensión de armadura sería EA es igual a nuestra velocidad con la que está funcionando nuestro generador, que serían 1600 revoluciones por minuto, entre 1800. Y lo vamos a multiplicar por la tensión que vimos en la curva, la cual era de 430 voltios. Y esto nos dará 430 voltios. Y esto nos dará igual a 382 voltios. 322, pero pues lo redondeamos
Nos da 382.22, pero lo vamos a redondear a 382. Ya que es un error mínimo al 5%. Aquí lo tenemos, 382 voltios. Y ahora bien, lo que nos pide el problema es el voltaje en los bornes, en esto. Pero al decirnos que está en vacío, nos está diciendo que VT será igual a EA. Por lo tanto, esto sería nuestro primer resultado. Aquí nos dice cuál será su voltaje y se conecta a una carga de 360 amperes a sus terminales. Suponga que el generador tiene vanos de compensación. En este caso, solamente se tiene que aplicar la fórmula que ya vimos anteriormente, la cual es voltaje en los bornes será igual a EA que acabamos de calcular, son 382 voltios, menos la caída de tensión en la armadura. Ok, la cual será los 360 amperes que nos acaban de decir. $360 por los 0.05 ohmios. Ok, y luego de esta manera lo que se obtiene es esto, que nuestra tensión en los bornes va a ser igual a 364 voltios. Aquí se comprueba lo que vimos en las gráficas anteriores, que al momento que le aumentemos la carga, nuestra tensión en los bornes se verá disminuida. En este caso, aquí se ve la diferencia, 64 voltios. Ahora sí, llegamos al último inciso, al inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Ahí vamos por él. ¿Cuál será su voltaje? Y se conecta una carga de 360 amperes a sus terminales, lo mismo que el inciso B. El generador no tiene bandados de compensación. Nos dice que supongamos una reacción del inducido con esta carga a 450 amperes vuelta. Ok. Para empezar primeramente vamos a sacar nuestra corriente efectiva. La cual va a ser igual a la corriente de campo a la corriente de campo que ¿cuánto era? 5.2. Dejen borro esto. 5.2 y esto va a multiplicar a nuestra reacción con el inducido, que son 450 amperes vuelta, que va a dividir a nuestro número de vueltas, que en este caso son 1000. A 1000 vueltas del devanado de campo. Ahí disculpen los números. Con esto tenemos que nuestra corriente va a ser de 4.75 amperes. 4.75 amperes. Ok. Después de esto vamos a buscar este mismo valor en la tabla que ya mostré con anterioridad, la cual va a ser esta que les voy a mostrar. Nuevamente, nuestra curva de magnetización. Buscamos el valor 4.75, nos dice que en ese momento vamos a estar funcionando con una tensión de 410 volts
Ok, la única información que necesitamos de la tabla. Entonces, tenemos que sacar nuestra tensión de los bornes. Disculpe, nuestra voltaje de armadura, el cual era EA, era igual a la velocidad que tenemos, como realmente funciona nuestro sistema, 1600 entre 1800. Y ahora lo vamos a multiplicar por, por el voltaje que vimos, que era 410 voltios. Y de esta manera llegamos al resultado de tensión, el cual es 364.44. Y ya solamente quedaría hacer la ecuación para sacar la tensión de los pornos, la cual es BT, que sería igual a los 364 punto 44 menos nuestra corriente de armadura, la cual nos la dieron de 360 amperes por los resistencia, que es 0.05. Y de esta manera obtenemos nuestro último resultado, que sería 346.44. Y como se dan cuenta, cuando tenemos reacción de inducido, también tiende a disminuir nuestro voltaje a los bornes. Por eso, aquí se ve, mire, cuando estamos en vacío tenemos un alto voltaje, pero en medida le metemos carga, va disminuyendo, y aparte, disminuye todavía más en el caso de tener una reacción con el inducido. Y por mi parte sería todo, y ya los dejaré con mi compañero Daniel Macías, que les explicará la conexión en tipo shunt. Bueno, muy buenas tardes. Como mi compañero Ferreiro ya acabó de hablar sobre su generador en conexión separada o independiente, yo les hablaré sobre el generador en excitación derivación o shunt. Se le puede conocer como los dos nombres. Entonces, bueno, primeramente, para saber cómo funciona este generador, esta conexión más bien, tenemos que analizar el circuito eléctrico. Como es shunt, debe de estar en paralelo el devanado de campo con nuestra armadura. Entonces, eso nos dará nuestros voltajes en terminales. Si analizamos nuestro circuito, tendremos tres ecuaciones características, las cuales son las siguientes. Vemos que la corriente de armadura se divide en dos, en la corriente de campo y en la corriente de carga. Tendríamos esta fórmula. Como segunda ecuación, para sacar nuestra corriente de campo, vemos que la corriente de campo está en paralelo con nuestro voltaje en terminales o bornes, tensión en bornes. Bueno, entonces, para sacar la corriente es por medio de una ley de Ohm.
voltaje en terminales sobre la R ajustable y la resistencia de campo. Sería así. Voltaje en terminales entre los paréntesis, porque ambos están dividiendo, más la suma de las resistencias. Y como última ecuación tendremos la de cómo calcular el voltaje en terminales. Vemos que esta sufre una caída de tensión en RA, porque voltaje terminales está en paralelo con esta impedancia, se podría decir, por la LF, pero como es en directa, nada se van a tomar las resistencias. Entonces, primeramente vamos a tener nuestro EA, o sea, nuestro voltaje inducido o voltaje de armadura, menos porque va a sufrir la caída y por la corriente de armadura por RA, o sea, el voltaje en esa resistencia. Eso nos va a dar nuestro voltaje de terminales. Bueno, analizando un poco más nuestro circuito, vemos que este no tiene una fuente externa como el independiente. O sea, para que exista una corriente de campo, podemos ver en las ecuaciones que se necesita un VT. O sea, si VT fuera cero, la corriente de campo sería cero. O sea, con eso pensamos que, bueno, requerimos que nuestro voltaje generado tenga un valor, pero para que haya un valor en nuestro voltaje de armadura, tiene que haber un flujo. O sea, depende una de la otra. Como que no se puede hacer a simple vista si lo pensamos. O sea, para que exista Vt, nuestro núcleo necesita estar magnetizado. Si está magnetizado, habrá un flujo conocido como flujo residual. Con ese flujo habrá una tensión inducida, la cual la fórmula es esta. Tensión inducida es igual a K, es una constante. Bueno, no sé cómo ponerla de flujo, voy a ponerle flujo por flujo por la velocidad angular. O sea, concluimos que es necesario que exista un flujo residual para que el generador funcione, Entonces, para analizar un poco más eso sobre cómo funciona, vamos a ver la curva, una de las curvas características, que es voltaje en terminales contra la corriente de campo. Aquí en nuestro eje Y vamos a tener el voltaje en terminales y en el eje X nuestra corriente de campo. Bueno, primeramente ya sabemos que ya tenemos una curva de magnetización. Esa ya la podemos hacer desde un inicio con una prueba de vacío. Nos puede dar, bueno, nos va a dar como algo así. Ahí lo siento por el pulso, pero es lo que se puede hacer. Solo que ahora vamos a tener de extra nuestra resistencia de campo. Esta. Le pongo el nombre. Esta va a ser la pendiente roja RF asterisco. ¿Por qué el asterisco? Porque esta es la suma de lo que se encuentra en mi devanado de campo. O sea, la resistencia ajustable más
mi resistencia de campo. Por eso se pone el asterisco. Y como ya había dicho, la otra es mi tensión inducida. Acá. Bueno, como ya había comentado, necesita el núcleo estar magnetizado para que ya haya un flujo. Por lo tanto, como va a estar ya magnetizado, vamos a tener una tensión ya inducida, que podría ser esta, que podría empezar de aquí. O sea, si analizamos el circuito, nos vamos a ir hacia acá. Como ya tiene una tensión inducida, va a ir para acá y va a topar con la curva de magnetización. Y si nos vamos para el circuito, para arriba, vemos que lo que sigue es la resistencia de armadura, pero esa resistencia se toma como casi nula. O sea, como en el problema de ahorita que les voy a explicar, esa resistencia es casi de cero, entonces no lo tomamos. Por lo tanto, va a chocar hasta acá. Y entonces, ya desde aquí, vamos a tener una corriente, un flujo. Y con ese flujo, vemos que aumentó un poco. Por lo tanto, nuestra tensión inducida va a incrementar también. Entonces se va a ir para arriba, topar. Y otra vez, como aumentó nuestra tensión inducida, va a tener que aumentar el flujo. Y así se va. Aumenta el flujo, tensión, flujo, tensión, hasta que ya se satura y ya no puede generar más voltaje. Aquí cabe mencionar que esta recta, la resistencia de campo con asterisco, se puede variar debido a nuestro reóstato. O sea, puede estar así nuestra curva también, nuestra pendiente. Ahí. Esta sería nuestra R crítica. ¿Qué quiere decir la R crítica? Es cuando la pendiente está sobre la curva ya de magnetización. O sea, si aumento más RF, o sea, mi resistencia ajustable, perdón, ya no tendré más, ya no generaré, o sea, no voy a tener flujo ya desde el valor crítico. Y ya si lo pongo muy, muy grande, mi resistencia, pues ya va a estar hasta acá. O sea, ya no va a poder generar. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la curva de voltaje contracorriente, voltaje en los terminales y la corriente de carga. Aquí en el eje Y, nuestro voltaje en terminales, en el eje X ya nuestra corriente de carga. Bueno, antes ya para pasarme ya esta curva, o sea, el generador, en base a esta curva, podemos ver que no va a funcionar cuando nuestro flujo residual es igual a cero, porque no va a haber tensión inducida. Sí, también otra es que el flujo residual está en una dirección opuesta. O sea que el flujo generado por la corriente de campo
que vaya en contra del flujo residual de la tensión inducida. O sea, se van a oponer ese flujo y se va a anular una con otra y se va a desmagnetizar el núcleo. Y la última es la de la R crítica, que no puede ser mayor de un determinado valor. O sea, que no esté en un valor muy alto. Ahora sí. La de voltaje en terminales y la de corriente de línea. Vemos nuestro... Bueno, lo voy a dejar primero. Esto sería la de excitación en derivación. Y voy a hacer la otra para compararla, que es la de excitación separada. Ahí supongamos que están rectas. Aunque también bueno, primero vemos que en excitación en derivación, su regulación de tensión es muy mala, o sea, tiene mucha caída de tensión. Tiene esa gran desventaja también de que no podemos, no podemos controlar bien el flujo, no como en excitación separada. Digo que tenemos una fuente donde ya podemos ir variándole. Y la excitación en derivación, esta sería técnicamente la lineal. Podemos tener una reacción de armadura y se iría así nuestra corriente, ya sería no lineal, bueno, nuestra curva, perdón. Tendríamos aún mayor caída de tensión. O sea, siempre hay que poner nuestros devanados de compensación. Y ya como última curva, el control de voltaje en terminales. Y lo voy a hacer. Igual en el eje Y, el voltaje en terminales. Y en el eje X, nuestra corriente de carga. Supongamos que yo tengo dos resistencias. Bueno, que ajusté mi reóstato de diferentes maneras, como RF1 y RF2. Primero voy a hacer la de RF1 como si tuviera un valor. Esto sería con mi resistencia RF1. Y si varío el reóstato, me va a dar así la otra curva, RF2. ¿Y esto qué me quiere decir? O sea, si yo pongo una resistencia muy, muy grande, puedo tener mayor caída de tensión. O sea, esta resistencia es más grande que la RF1. Entonces sería así. Siempre se procura tener una resistencia menor para que no haya tanto voltaje en caída. Bueno, y ya como último les voy a explicar un problema que encontré del Chapman. El 8.26 dice, si la máquina del problema 8.25 opera a 1800 revoluciones por minuto con una resistencia de campo reóstato es igual a 10 ohms y una corriente del inducido de 25 amperes, ¿cuál será el voltaje en los terminales? Bueno, ese es un inciso. Vamos a hacer este primero. Bueno, cabe aclarar que yo creo que encontré un error del Chapman, o no sé, porque este viene así en el libro, como 20 ohms. Y estuve buscando un solucionario y otro libro del Chapman, o sea, otra versión y viene como 24 ohms. O sea, lo voy a usar usando los 24 ohms. Bueno, nos dice el problema que tenemos una
el reóstato con 10 ohms. Entonces voy a poner aquí 10 ohms. Y una corriente del inducido de 25 amperes. Entonces aquí tenemos una corriente de 25. Nos pide el voltaje en los terminales. Bueno, para sacar esto va a ser en base a las curvas. Aquí las ecuaciones no nos sirven de mucho si queremos sacar nuestro voltaje en terminales. Entonces, para sacarle el voltaje en terminales, nuestro primer paso es el sacar la caída de tensión en la resistencia de armadura. Entonces, vea, voltaje en armadura es igual a 0.18 por 25. Eso nos da 4.5 volts. Este voltaje tiene así como un tipo truco porque es el voltaje de armadura. Ese no lo puse en las curvas. Ahorita se los voy a explicar con el ejercicio. Y bueno, ya con ese voltaje voy a sumar las resistencias de mi devanado de campo. Sería RF con el asterisco porque es la suma, igual a 10 más 24, nos da 34 ohms. Entonces, para sacar el voltaje en terminales, me tengo que guiar de la curva de magnetización. Yo tengo que encontrar una corriente y un voltaje que cumpla, que ya se sature, tengo entendido, con los 34 ohms. Y bueno, para no estar haciendo muchas pruebas, aquí ya puse las respuestas. Este es nuestro inciso A. Como vemos, aquí, bueno, esta va a ser nuestra pendiente de RF, es como si no la tuviéramos. Primeramente tenemos que sacar nuestro voltaje en terminales, o sea, en base a la curva de magnetización. Tenemos que ver más o menos, o sea, ir tanteando cuando ya tengo, bueno, no ir tanteando, sino hacer un despeje. O sea, si suponemos que tengo yo un voltaje de 120 en los terminales, quiero calcular mi corriente de campo, entonces sería 120 entre los 34 y eso nos va a dar 3.52. Nuestra corriente de campo. Bueno, ya regresé, como que se me fue el internet. Bueno, entonces, esto es más o menos para tanteo, como que no me gusta esta técnica. Yo, bueno, aunque la otra también es de tanteo, tengo que sacar un valor donde ya saque mi resistencia de campo. Ya para no batear tanto, si mal no recuerdo, nuestro voltaje en terminales es de 104. So voy a sacar RF. Y vemos que en nuestra corriente de campo están como en 3 punto y algo. 104 entre 3.4 más o menos. Lo hacemos y nos va a dar 30.58, o sea, un valor muy cercano. Así más o menos se tiene que hacer. Tengo entendido este problema con lo que pude encontrar hasta que nos den nuestros 34 ohms. Y ya cuando encontremos donde nos dé exacto
los 34 ohms. O sea, aquí vemos que esta sube. Es lo que les dije de ese truco, porque eso es nuestra caída de tensión en el voltaje de armadura. Esta curva es mi voltaje en armadura. La otra es mi VT, mi voltaje en terminales. Por lo tanto, si yo le resto a mi voltaje en la armadura este cacho que es la caída de tensión en la armadura, voy a tener voltaje de tensión que es de 4.5 volts, la altura esa, la que habíamos encontrado. Aquí, perdón, esa. También tenemos que ver en dónde sí quedan esos 4.5 volts, es ahí donde es. Y ya nuestro segundo inciso nos pide 4. Si la resistencia de campo disminuye en 5 ohms, mientras que la corriente inducido permanece en 25 amperes, ¿cuál será el nuevo voltaje en terminales? Suponga que no hay reacción del inducido. Entonces, tenemos que sacar nuestra nueva resistencia de campo con el asterisco. Aquí lo voy a poner. Esa sería como bajo 5 ohms. Teníamos 34 menos los 5 sería igual a 29 ohms. Y ya igual para no batallar así rápido, para no ir tanteando, para sacar ya la corriente de campo, vemos que más o menos es en 115 volts. Sí, en 115. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Corriente de campo es igual a 115 entre los 29 ohms. Eso es igual a 3.96 amperes. Y si nos queremos ubicar en la recta, vemos, perdón, ya volví, como que se me está yendo el internet. O sea, ya para acabar rápido, vemos que los 3.96 amperes se ubican justo aquí. Vemos que esa recta va a subir, va a tocar aquí. Y de ahí sacamos los 115 volts. O sea, lo que yo pude entender en base a los problemas que vi, es que sí es mucho al tanteo hacerlo a mano. O sea, vi que se necesita hacer un programa en MATLAB para sacarlo ya directamente sin estar batallando mucho. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.